La Iglesia Cristiana Génesis, una nueva creación, un nuevo comienzo, se complace en presentar el mensaje de la semana con el Dr. Luis C. Bernard, pastor. Los hermanos que quedan en la nave, les voy a pedir que busquen el Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículos del 9 al 20. Marcos 16, hoy la porción es de los versículos 9 al 20. Cuando usted encuentre esta porción, por favor, vamos a estar puestos de pie en reverencia a la palabra. Le vamos a dar lectura a la misma, nos presentamos en oración y entonces traemos el mensaje de la vocación. Marcos, capítulo 16, versículos del 9 al 20. ¿Lo tienen, amados? Dice la Escritura: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana del primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Enfatizo, no lo creyeron. Versículo 12. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos creyeron. El Señor está hablando por diferentes personas, pero aún ellos no creen. Versículo 14. Finalmente, se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que les habían visto resucitado. Versículo 15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Versículo 19. Y el Señor, después de que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Ahora miren el 20. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor, en confirmando la palabra. Acentúo, confirmando la palabra con las señales que le seguían. Amén. Oremos. Señor, en esta mañana nos presentamos delante de ti, Señor, para encomendarnos a ti y que tú realmente hagas que esta palabra sea lámpara a nuestros pies. Ilumínanos, háblanos, muéstranos, revélanos, Señor, que tu palabra esté viva y escuchemos tu voz en esta mañana. Háblanos, Señor, porque tu pueblo está atento. Por esto oramos y lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Como se dieron cuenta, el Señor se le apareció a María Magdalena. María Magdalena va donde los discípulos, los apóstoles, les dice que el Señor está vivo, que Jesús ha resucitado y que se le apareció a ella y que ya lo vio. Pero los muchachos no le creyeron. Entonces Jesús fue y se le apareció a 2 en el camino. Ustedes conocen los famosos 2 hombres del camino hacia Emaús. Y estos también fueron donde los discípulos y les dijeron: Jesús está vivo, ha resucitado. ¿Cómo ustedes lo saben? Lo vimos. Pero tampoco le creen. Y el tercer paso fue, como ustedes saben aquí, Jesús se les apareció a ellos mismos, literalmente. Y les reprochó su falta de fe. Amados hermanos, una de las cosas que usted y yo necesitamos entender en esta mañana es que en la fe cristiana, la gente siempre dice: ustedes los cristianos son unos fanáticos. Oh, no. Aquí nadie creía que Jesús había resucitado. Nadie. Porque una de las cosas que la gente quería era evidencia, prueba. No porque tú me lo digas. Yo quiero confirmar esto personalmente.
Una de las cosas buenas que tenemos nosotros como cristianos es que tenemos una fe que explora, que hace preguntas. Eso es bueno. Queremos saber si esto es real o no. Y hasta el día de hoy, nosotros los seres humanos somos así. No porque usted me diga a mí que Cristo vive, yo lo creo. Como yo sé que Jesucristo es el Señor. Ese debate siempre lo tenemos con personas nuevas. La gente quiere evidencia. Y yo sé que hay gente que dice, Dios no te da la evidencia. Eso no es totalmente cierto. Dios, usted va a aprender esta mañana, trae evidencia para que usted sepa que Cristo está vivo. Porque nosotros no tenemos un Cristo muerto, Él ha resucitado. Es más, Cristo está aquí en esta mañana. Aleluya. Gloria a Jesús. Hay gente que tiene un Cristo muerto, pero la Iglesia Cristiana Génesis no es una de esas. El Señor sigue haciendo maravillas y señales en medio de su pueblo. De manera que para nosotros es importante saber y entender y enseñar que Jesús se puede aparecer en tu vida. Que si tú crees en Él y lo aceptas, Él se aparece en tu vida. No vayan ustedes a pensar que María Magdalena y los apóstoles eran los únicos donde Jesús se les apareció. Cuando tú aceptas a Jesús como Señor y Salvador y lo invitas a tu vida, Él viene a tu vida. Él viene a tu vida. Eso es un secreto tan maravilloso que uno descubre, ¿verdad que sí? Y los ojos te son abiertos y tú contemplas la gloria de Dios. Ahí es que tú descubres, caramba, tanta gente que me habló de Jesucristo y yo rechazándolo, yo no lo creía, yo también era un incrédulo, pero en esta mañana podemos testificar que conocemos a Jesucristo. Vamos a hablar sobre esto en este pasaje de Marcos 16. Vamos a hablar sobre las señales, porque por ahí hay muchos predicadores y muchas iglesias enseñando unas cosas bien raras sobre el poder de Dios, sobre las señales, los milagros y todas esas cosas. Así que queremos que la iglesia cristiana esté completamente informada de este asunto. Tan informados que le voy a explicar que este pasaje tiene unos problemas serios. Este es uno de los pasajes más controversiales que tenemos en la Biblia. ¿Por qué? Porque los expertos, los teólogos nos dicen que este pasaje del 9 al 20 no está en los textos más antiguos. No existe. El Evangelio de Marcos termina en el versículo 8. Es en los manuscritos más tardíos que aparecen estos versículos del 9 al 20. Pastor, ¿y qué tiene que ver todo eso? Bueno, tiene que ver lo siguiente. En este pasaje de la perícopa, del 9 al 20, lo que se nos va a enseñar, voy a adelantar esto y después regreso a esto. La razón por la cual Dios hacía señales era para verificar y confirmar que Jesús estaba vivo y había resucitado. Entonces hay un grupo de académicos que dicen que los milagros no son para hoy en día y se basan en este pasaje. ¿Está bien? Porque si la intención de Dios era para que la gente supiera que Jesús había resucitado, pues ya está. Se confirmó que Jesús es resucitado y ya no hace más falta los milagros. Yo voy a contender con eso en esta mañana, le voy a explicar mis razones como pastor por qué no estoy de acuerdo. Pero lo primero que yo quiero que usted sepa es que estos textos, esto está en la Biblia hace muchísimos años, casi 2000. Si usted escucha a alguna persona decir, eso no está en el texto original, la persona no sabe lo que está diciendo. No hay un texto original. Cuando la gente se va a estudiar estas cosas, descubren muchas cosas. Por ejemplo, Jesús nunca escribió. Si tuviéramos un texto original, sería lo que Jesús escribió, pero Jesús nunca escribió nada. En las diferentes secciones de la iglesia, en Siria, en Samaria, en Alejandría, en Éfeso, en Grecia, en Roma, las diferentes iglesias cristianas escribían diferentes cosas. Los diferentes apóstoles escribían diferentes cosas. De manera que hay una serie de textos y manuscritos en la iglesia. Y los expertos lo que tienen que hacer es examinarlos todos. Entonces está el problema de la transmisión. La transmisión significa que esos textos fueron, ¿qué? Pasados de generación en generación. Y no había Xerox, no había una máquina fotocopiadora. Se tenía que pasar a mano. De manera que ciertos textos, ciertos manuscritos son mejores que otros.
son más confiables. Y el trabajo de los académicos, de los profesores en la universidad, es examinar esos textos, ir hasta atrás. ¿Bien? De manera que lo único que podemos decir es que este pasaje no aparece en los manuscritos más antiguos, aparecen en manuscritos más tardíos. Muy bien. Te dirás, pastor, pero esto no es una clase en la universidad, porque usted no habla de estas cosas. Porque usted va de iglesia en iglesia y usted escucha diferentes cosas, la gente está confundida. Especialmente si usted fue a una iglesia donde usted tiene un pastor que nunca fue a estudiar teología, nunca va a entender esto y no sabe lo que está diciendo. Pero miren lo que yo le voy a decir en esta mañana. Es inmaterial ese argumento. ¿Por qué? Número uno, el pasaje está en la Biblia. Está en la Biblia desde la primera generación. En otras palabras, de los años 150, años 200, aparece el texto. Ese texto, en segundo lugar, no contradice nada de lo que está en la Biblia. Me explico, ¿qué dice ahí? Que podemos echar fuera demonios. Jesús se pasaba diciéndonos eso. Que podemos orar por los enfermos. Jesús se pasaba diciendo eso. El texto no dice nada que ya la Biblia no diga en otros sitios. De manera que por eso es que el texto está ahí, porque no hay ninguna contradicción. No sabemos quién lo añadió, no sabemos quién lo puso, pero es irrelevante. Si hubiese dicho algo que contradice la Escritura, tuviéramos un problema, pero no lo hay. ¿Lo captaron, hermano? Muy bien. Entonces, miren lo más importante. Dicen esta gente que ese texto no es para hoy, que por eso no existen milagros, que las señales eran para aquella época, porque era para probar y confirmar que Jesús había resucitado. Ok, piensen conmigo. Quiere decir que llegó un momento que Dios dejó de hacer milagros. ¿Por qué dejó de hacer milagros? Dicen ellos, porque ya se comprobó que Jesús es resucitado. Sí, pero ¿tú sabes qué? Es que tú y yo necesitamos saber si Jesucristo está vivo hoy. Y la confirmación está en la evidencia. Y Dios va a traer unas evidencias en tu vida y en la mía, que son tan tremendas. Por ejemplo, cuando tú y yo aceptamos a Jesús y nacemos de nuevo, y la presencia del Espíritu Santo viene a tu vida, y esos ríos de agua de vida fluyen en tu ser. Como dijo mi hermana Rubén esta mañana, y tú empiezas a caminar por ahí para el colegio, para el trabajo, para tu casa, y tú empiezas a manejar en tu coche. ¿Tú sabes quién está contigo? Jesús está contigo. Esa es la evidencia que tú necesitas. Él es real porque tú hablas con Él hoy. De manera que las señales no dejaron de ser. Porque Jesucristo sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre, amados hermanos. Por eso nosotros decimos, el Cristo nuestro no está muerto, está vivo. Y por eso Jesús sigue haciendo señales y maravillas. Ahora, lo que la gente dice de las señales y los milagros es horrible. Son unas cosas que confunden a los cristianos. Así que nos vamos a ir un poquito a este texto, a estudiarlo y a examinarlo. Pero antes de pasar, quiero decir lo siguiente. Hay gente que no cree en los milagros y lo peor es que no les gusta que Jesús esté diciendo que usted y yo vamos a hablar en otras lenguas. No les gusta, porque no creen en esas cosas. Pues la iglesia cristiana Génesis cree en los milagros y cree en la capacitación sobrenatural del Espíritu Santo. Si usted no quiere, pues usted no quiere, dígale eso a Dios. No me use, Señor. Pero yo no, yo voy a enseñar esto y lo voy a proclamar porque es importante en nuestras vidas. Dice, estas señales seguirán a los que creen. Vamos a cogerlo por partes. Las señales que nos siguen a los que creen. Vamos a empezar con las señales, ¿verdad que sí? Aquí está bien claro lo que Jesús dice. Dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Nosotros tenemos autoridad espiritual. Segundo lugar, dice aquí, hablarán nuevas lenguas. Nosotros recibimos dones del Espíritu Santo. 3, tomarán en las manos serpientes
y si vienen cosas mortíferas no les hará daño. Nosotros tenemos protección sobrenatural. Dice la Biblia, dice Jesús, Lucas 10:19, que nos da la potestad de hollar serpientes y escorpiones y que ninguna cosa nos hará daño. Finalmente, amados hermanos, dice, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. El Señor nos va a capacitar sobrenaturalmente para ministrar los unos a los otros. Tremendo. En otras palabras, Jesús está diciendo que el Señor va a hacer distintas señales en nosotros. A unos usa de una manera, a otros usa de otra. Unos echan fuera demonios, aunque todos los cristianos pueden echar fuera demonios, pero hay gente que usted ha visto como que se especializa en algo. Otros están en los ministerios de sanidad. Otros hablan en lengua. ¿Usted entendió? Porque una de las grandes confusiones que tiene la gente es cómo que Dios administra los dones en la iglesia, las señales. Dios hace las señales que Él quiere, como Él quiera. Yo no tengo control de eso. Hay iglesias que tienen muchas señales, hay iglesias que no tienen tantas. Hay iglesias que tienen ciertas señales, hay iglesias que tienen otras. Hay veces que Dios se manifiesta en tu vida y hace ciertas cosas en tu vida, pero en la vida de la otra hace algo completamente distinto. Usted no puede encajonar a Dios. El Espíritu hace como Él quiere. De manera que nadie puede venir a nuestra iglesia y decir, en esta iglesia no pasa esto, Dios no está aquí. ¿Quién eres tú para decidir eso? Eso lo decide el Señor. Pero yo quiero que usted sepa que yo me alegro cuando de semana en semana yo veo como el Señor hace señales en la iglesia. Porque hay gente que espera ver las señales en el culto. Pero tal vez tú vas a una entrevista de trabajo y tú ves la mano de Dios. Tal vez tú ves que una puerta se abre. Tal vez tú ves cómo Dios responde a tu oración. Y de día en día y de semana en semana, Dios hace maravillas, amados hermanos. Por eso tenemos la acción de gracias en la iglesia, para darle la oportunidad a la gente a testificar de las maravillas del Señor. No, hay gente que no le gusta testificar. A uno les da miedo, a otros son tímidos. Pero yo sé lo que está pasando. Y yo me gozo en el Señor. Y yo me gozo de cómo Dios trae gente a nuestra iglesia, gente nueva, y cómo Dios añade músicos, y cómo Dios hace como a Él le place. Y ahí es que uno sabe que la iglesia está en las manos del Señor. Pero hay gente que quiere que el Espíritu Santo haga la cosa como ellos dicen. Dios no me envió a mí a predicar de señales ni de milagros. Dios me llamó a mí a predicar la palabra y a Jesucristo. Y eso es lo que usted va a ver esta mañana, que las señales son para confirmar la palabra. Eso quiere decir, amados hermanos, que en esta mañana nadie debe estar por ahí anunciando, ven el domingo a la iglesia porque Dios va a hacer un milagro en tu vida. ¿Suena bien? Pero mejor ven a Jesucristo porque Él va a hacer un milagro en tu vida. ¿Usted entendió lo que le estoy diciendo? Hay gente que tiene esto bien confundido, bien enredado, amados hermanos. Estas señales seguirán. Seguirán. ¿Sabe lo que significa seguirán? Que ocurre después. Ocurre después de que tú prediques a Jesucristo. Ocurre después que tú prediques la palabra. Hay una secuencia. La secuencia es, se predica la palabra, se predica a Jesús, la gente cree en Jesucristo y las señales vienen y confirman. Eso solamente ocurre a los que creen. A los que creen. Hay gente que pasa sin creer. Hay gente que pasa, bueno, el pastor me dijo que tenía que yo fui lo hice. Pero no creen. Pero hay gente que viene con un corazón sincero. Y cuando la presencia de Dios estalla en la vida de esa persona, usted termina o en lágrimas, o alzando las manos, o alabando a Dios, porque usted tiene un encuentro personal con Jesucristo. Usted no se va de la iglesia sin saber que Cristo es real. Hay gente que puede decir, explíqueme, porque yo no sé lo que me acaba de pasar. Yo sé que me pasó algo, pero yo no sé explicarlo. Hay gente que le pasa eso. Yo sé porque a mí me pasó eso. Yo decía, wow, me siento tan bien, pero ¿qué fue eso? Eso fue el golpe del Espíritu de Dios en tu vida. Donde Él gira tu vida, donde Él la cambia, amado hermano. Es una cosa preciosa. La palabra de Dios no se anuncia
para proclamar milagros. Vengan el próximo domingo que está el profeta. Venga el próximo domingo porque Jesús está aquí. Venga porque Jesús está aquí. Venga el próximo domingo porque está el apóstol. Ay, bendito sea el Señor. Venga el próximo domingo porque Jesús está aquí. Nosotros no anunciamos a ningún hombre, en ningún otro nombre. Nosotros anunciamos el nombre de Jesús. Son mercaderes del templo y tienen el pueblo de Dios confundido. Ay, ¿usted no cree en los profetas y los apóstoles? Sí, pero los profetas y los apóstoles son más humildes que eso. Usted exalta el nombre de Jesús. Usted no se promueve usted. A veces las campañas evangélicas en la iglesia son unas promociones tan feas, amados hermanos. Aquí viene el hombre de Dios, el que tiene el poder. Usted no tiene ningún poder. Usted no tiene ningún poder. No engañe a la gente con eso. Oh, este es el siervo que tiene la unción y él te dice abracadabra y pasan cosas. En la Biblia había un hombre llamado Simón el Mago. Y cuando Simón vio que por la mano de los apóstoles se transmitía y se daba el Espíritu Santo, dijo, hey, ¿cuánto tengo que ofrecerle? ¿Cuánto dinero tengo que pagar? Para que yo también pueda imponer la mano y el Espíritu Santo venga sobre la gente. Y si usted ha leído la Biblia, usted sabe que la contestación no fue muy linda. Los apóstoles dijeron, arrepiéntete, porque nos damos cuenta que tu corazón está en prisiones de maldad. Esto no se compra y esto no se vende. Esto no es para dinero alguno. Esto es para nuestra salvación. Hay gente que te cobra 500 pesos porque tú veas el apóstol o el profeta. Prisiones de maldad. Entonces los hermanos van a esos lugares y se forman unos escándalos bien feos. Bien feos. Salen heridos de esos sitios. Porque pusieron su confianza en los hombres y no en el Señor. Amados hermanos, y la gente llega a nuestra iglesia y espera ver lo mismo. No, no vas a ver lo mismo. Lo único que tú vas a ver es un pastor que va a predicarte la palabra todos los domingos. Lo único que tú vas a ver es un pastor que si va los martes vas a escuchar un estudio bíblico. Y lo demás se encarga el Señor. Y yo me gozo cuando la gente viene y Dios empieza a hacer maravillas en cada uno de ellos. Lo importante es que Cristo esté vivo en ti. Y yo no sé lo que el Señor va a hacer contigo. Yo no te lo puedo prometer. Yo no te lo puedo garantizar. Yo solamente te quiero decir que si tú buscas de Jesús, las señales te seguirán. Yo sé que les tengo la mente haciendo contorsiones a 2 o 3 de ustedes. Porque ustedes han escuchado otras cosas por muchos años. Yo también. Yo escuché muchas cosas hasta que me fui a estudiar y dije, oh, wow, no es como lo predican por ahí. Esto no funciona así. Déjenme decir la diferencia entre el poder de Dios y la magia. Que los hermanos se pasan, eso es magia, es magia. ¿Tú sabes lo que es la magia? Te voy a explicar. Magia es cuando tú tienes el poder. Cuando tú buscas poder y tú tienes ahora la capacidad sobrenatural de hacer cosas. Por eso yo uso la frase abracadabra. Si yo digo abracadabra, se abre la cueva. Porque yo tengo el poder. Con los apóstoles, con los discípulos, con los cristianos, es así. Tú y yo no tenemos el poder. El único que tiene el poder es Él. Es Él. Él es el Todopoderoso. Si usted es un hombre o una mujer diciendo yo tengo el poder y yo hago esto y hago lo otro, cuidado. Por eso los apóstoles, cuando la gente se le arrodillaba, decía, usted es un poderoso, usted tiene que ser un Dios, le decían, levántate, que yo soy un hombre igual que tú. Yo no fui el que sané, yo no fui el que liberé, yo no fui el que hizo estas cosas, fue el Señor que hizo esta obra en tu vida. Por eso, amados hermanos, no busquen el poder, busca a Jesús. Busca a Jesús, porque entonces las señales te seguirán. Y cuando yo digo que busques a Jesús, entrégate. Entrégate en servicio. Dile, Señor, tú eres primero en mi vida. Y tú vas a ver que todas estas cosas vendrán por añadidura.
No hay que hacer nada. Dios te quiere bendecir. Por eso Rudy esta mañana le decía, yo estaba así, Dios me habló y Dios me dirigió. Viene de la nada. A veces te sientes triste y se aparece la presencia del Señor, se aparece la señal del Espíritu Santo y te abraza y te deja saber, yo estoy contigo. A veces estás débil, a veces estás decaído, a veces tienes temor, pero viene el Señor y te dice, levántate porque yo soy el que te doy la fuerza. Cuando Dios te recoge, cuando Dios te levanta, cuando Dios te edifica, está haciendo señales sobre tu vida. Los cristianos tienen estas cosas viradas. Y los mercaderes del templo no están sacando el dinero, la plata, porque todo es por dinero. Tienen aviones privados, tienen seguridad, tienen mansiones, tienen limusinas. Pero Jesús no tenía una almohada donde recostarse. Amados hermanos, la iglesia cristiana está mal, porque muchos de estos predicadores y maestros falsos han confundido a la iglesia. Tenemos que regresar a las Escrituras. Nosotros sí creemos en las señales, los milagros, la sanidad, todo eso está en la Biblia, pero no como lo están presentando por ahí en la televisión. Eso es pura televisión. Por favor, vamos a leer la Biblia con nuestros propios ojos, como hicieron los apóstoles. Busca la evidencia bíblica. No creas lo que los demás están diciendo. Créele a Jesús. Y cuando tú hagas eso, tú vas a tener una liberación tremenda. Llegó un momento que dejé de seguir a los grandes predicadores, a los grandes evangelistas. No me hacen falta. Lo que yo necesito es mi Biblia y seguir a Jesús. La semana pasada en el estudio bíblico le estaba hablando de la obediencia. Eso es todo lo que el Señor quiere de nosotros. Si me ama, guarda mi palabra. No dice, vete y sigue a los evangelistas. Vete y sigue a los que hacen milagros. No dice eso. Dice, sígueme. Tú sigues a Jesús y no a ningún otro. En algún momento en nuestro crecimiento espiritual, en el proceso de madurez espiritual, usted tiene que llegar a ese punto de decir, ya. Voy a hacer una analogía de la vida cotidiana nuestra, de la vida humana, no de la vida espiritual, de la vida humana. Cuando nosotros los varones somos jóvenes, queremos tomar y fiestar y correr para aquí y correr para allá. Tiene que haber un momento que tú te hagas un hombre, un esposo, un padre responsable y asuma responsabilidad y que deje esas cosas. Son cosas de jóvenes, de muchachos que todavía no han encontrado cuál es su lugar. Pues mi lugar es ser papá, mi lugar es ser un esposo, mi lugar es servir a Jesucristo y ya las cosas del mundo no me atraen. Yo no sé cuándo le llega eso a un hombre. A algunos le llega a los 25, otros a los 30, otros a los 35, otros a los 40. Hay gente que nunca crece. Y así es la vida espiritual. Hay gente que está en los 50 y no sabe orar. Hay gente que está en los 50 y no sabe leer la Biblia. Yo no sé por qué no la ha amanecido, hermano. Hay gente a los 50 todavía siguiendo los grandes evangelistas y profetas y hacedores de milagros. ¿Por qué? Yo no lo entiendo. Séle fiel a Jesús. Sé fiel a Jesús. No a ningún otro. Tiene que llegar un momento que tú pongas tus pies firmes sobre tierra y tú digas, yo a Jehová de los ejércitos serviré. Yo y mi casa a Jehová serviremos. Oiga, ustedes vieron ese versículo 20 y dice, y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que él seguía. Usted va a predicar la palabra y lo demás se lo deja al Señor.
Si la persona recibe a Jesús como su Señor y Salvador, Dios va a hacer maravillas con esa persona. Si la persona no acepta a Jesús, esa es su decisión, es lamentable su decisión, pero no va a pasar mucho. Hasta que crea, hasta que llegue un momento de decir, yo acepto a Jesús como mi Señor, mi Salvador. Por eso es difícil sacar a un cristiano de este camino, porque hemos conocido a Jesús. Y alguien dice, así es como tú crees. No, no es como yo crea, es que Él he conocido. Es que Él camina conmigo todos los días. Es que Él me ama, es que Él me bendice, es que Él me prospera, es que me abre camino. Esto no es un asunto de que eso es lo que tú crees. No, es mucho más profundo que eso. Esto es una relación personal con Jesucristo. Esa es mi evidencia de que Cristo es real, de que Él camina conmigo. Y si tú quieres esa evidencia en tu vida, lo único que tienes que tener es fe. Dice el Señor, si creyeses, verás la gloria de Dios. Si tú creyeses, vas a ver los ángeles subir y bajar, amado hermano. Esto es algo tremendo. Si tú todavía no has creído en esta mañana, ven a Él, ven a Jesús. Porque Jesús está vivo. Jesús está aquí. Jesús quiere hacer algo lindo en tu vida. Lo único que tienes que hacer es creer en Él y dejar que Él haga la obra en tu vida. Dios está contigo. Dios está contigo. Hay gente que dice, estoy en crisis espiritual. Yo no sé dónde está Dios. Yo le pido y nada pasa. Tal vez Dios te esté hablando. Tal vez Dios te está diciendo que estás por malos caminos. Tal vez el espíritu está contristado. Tal vez te está diciendo, no me agrada lo que estás haciendo. Porque yo quiero que tú sepas que cuando andas por malos caminos, o por un camino equivocado, o por un camino que Dios no quiere, el Espíritu Santo se frena. Tú puedes hacer lo que tú quieras. Dios no te va a parar. Pero que tú no esperes mucho del Señor. Por el otro lado, cuando tú quieres agradarle al Señor y servir al Señor, estas señales te seguirán. Entonces hay gente que dice, pero ¿por qué usted se ve lo más bien y aquel se ve mal? Well, la diferencia es dónde está tu corazón. Si tu corazón es para Cristo Jesús y tú agradas al Señor, no hay que ser perfecto para esto. Dice la palabra que por torpe que tú seas no te perderás en este camino. Aleluya. Pero yo quiero que tú sepas que si tú amas al Señor y le quieres servir de todo corazón, Dios te va a bendecir. Hay gente que dice, pero ¿por qué Dios le dio ese trabajo a esa muchacha si yo soy más inteligente que ella? Tal vez porque te falta humildad. Tal vez porque la muchacha es humilde y se tiró y le dijo, Señor, sé tú conmigo. Y Dios la bendijo. En este camino no es el más lindo, no es el más grande, no es el más capaz, no es el más competente, es el que ama al Señor con todo corazón. Y si tú quieres servir al Señor de todo corazón, tú vas a ver la obra de Dios en tu vida. La gente discute por muchas cosas, amados hermanos, y no sé por qué. Pero en esta mañana quiero terminar diciendo que Dios es real. Que yo lamento mucho que hay gente que no lo experimente. Que yo lamento mucho que la gente no entre en esta dimensión. Pero en esta mañana, nosotros somos los que creemos. Y por eso te invitamos en esta mañana. Y cuando los hermanos del Ministerio Génesis entonen esta alabanza, la pregunta para ti es, ¿crees tú en esta mañana? ¿Crees tú que Dios es por ti y contigo? Trae cualquier necesidad, cualquier petición que tú tengas al Señor. Y dile, Señor, muéstrame, guíame, háblame, dirígeme, bendíceme, ábreme puertas. Señor, yo creo en ti. Y dice la Escritura que si al que cree, todo le es posible. Bendito es el nombre de Jesús. Vamos a orar en esta mañana, hermanos. Padre, en esta hora, te doy gracias por tu palabra, por la fe, por los hermanos que están en Cristo Jesús. Ayúdanos y bendícenos. Y permite, Señor, que tu palabra sea real en nuestras vidas en esta mañana. Libera al que está en cadenas. Sana al que está enfermo. Fortalece al que está débil. Levanta al que está caído.
Abre puertas para aquellas personas que estén clamando a ti. Bendíceme, Jehová, en esta mañana. Que tus señales sean reales en nuestras vidas. Contesta nuestra petición. Por esto oramos y lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Le agradecemos el habernos escuchado y no te debes perder la próxima edición de El Mensaje de la Semana. Que el Señor te continúe bendiciendo.